Derechos del Corán. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 121. Quienes han recibido el libro, lo recitan con la verdad. Ellos son los que creen en él. Y quienes no crean en él, con acento agudo esos son los perdedores. Como la gente del libro fue mencionada en los versículos anteriores y se menciona en los versículos posteriores, este versículo podría referirse a ellos también. En ese caso, Alá el Exaltado, como de costumbre, deja en claro que no todos los miembros de la gente del libro a quienes criticó se comportaron de la misma manera. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 121. Aquellos a quienes hemos dado el libro, lo recitan con su recitación verdadera. Esto indica la importancia de evitar criticar a un grupo entero basándose en las acciones de algunos de sus miembros. Comportarse de esta manera conduce fácilmente a la discriminación, como el racismo. En cambio, cada persona debe ser juzgada en función de sus propias acciones. Una organización o un grupo entero solo pueden ser criticados si hay pruebas claras de que todos se comportan de la misma manera. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 121. Quienes han recibido el libro, lo recitan con la verdad. Ellos son los que creen en él. Ya sea que este versículo se refiera a algunos miembros del pueblo del libro y la Torá, o a los musulmanes y el Sagrado Corán, en cualquier caso, recitar un libro divino correctamente va mucho más allá de simplemente leerlo. La palabra árabe para recitación en realidad significa seguir, es decir, seguir de manera práctica. Por lo tanto, recitar verdaderamente las escrituras divinas significa comprender y actuar según sus enseñanzas. El problema de simplemente leer el Sagrado Corán sin comprender ni actuar, solo lleva a uno a contradecir lo que está recitando con sus acciones. Esto no puede definirse como creer en el Sagrado Corán en absoluto. Este versículo también significa que aplican las enseñanzas del Sagrado Corán correctamente en sus vidas. Es decir, evitan malinterpretarlo intencionalmente para justificar el cumplimiento de sus deseos mundanos. Lamentablemente, una forma de esto puede ocurrir incluso entre los eruditos cuya lealtad ciega a su escuela de pensamiento y maestros los alienta a interpretar el Sagrado Corán para que se ajuste a su escuela de pensamiento en lugar de interpretarlo con una mente imparcial y abierta. Es importante que un musulmán muestre respeto a sus maestros y compañeros, pero su lealtad debe ser únicamente hacia Dios, el Altísimo y su santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que interpreten el Sagrado Corán correctamente y de manera imparcial, tal como lo hicieron los compañeros. Que Dios esté complacido con ellos. Aquellos que evitan comprender y actuar según el Sagrado Corán, o quienes lo malinterpretan intencionalmente, no creen en él correctamente. Es como si creyeran en el Sagrado Corán a través de sus lenguas, pero no a través de sus acciones. Como resultado, contradecirán las enseñanzas del Sagrado Corán cuando hagan un mal uso de las bendiciones que se les han concedido. Esto solo conduce a problemas y dificultades en ambos mundos. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 121. Y quienes no crean en ello, con acento agudo esos serán los perdedores. Y el capítulo 20 Taha, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Por lo tanto, el musulmán debe aceptar y actuar conforme al Sagrado Corán de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, para lograr la paz mental y el éxito en ambos mundos, incluso si sus enseñanzas contradicen sus deseos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Deben aceptarlo y actuar en consecuencia, tal como un paciente sabio acepta y actúa según el consejo de su médico sabiendo que es lo mejor para él, incluso aunque le receten medicinas amargas y una dieta estricta.
Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shikepod.com.